Bienvenido una vez más, estamos aquí en tu programa favorito, Despiértate tú que duermes. Hoy nos acompaña nuestro querido y amado pastor. Bienvenido, pastor. Saludos, Dios bendiga mucho. Para todos los que nos ven ahora, mi nombre es Juan Manuel Núñez, soy el pastor Juan Manuel. Y bueno, estamos acá para tener una charla bien amenos con mi querido hermano Vladi. Y yo sé que va a ser de mucha edificación, pues algunos temas ahí que tienen mucho que ver con el conocimiento, ¿no? Y el crecimiento de cara a la palabra de Dios en dichos temas. Así que bueno, estamos aquí, mi querido. Gracias por la invitación. Gracias a usted también por estar aquí con nosotros. Sabemos que hoy va a ser un día muy edificante para cada uno de los que están ahí detrás de este video viendo esta entrevista. Amén, amén, sí. Es lo que intentamos, ¿no? Siempre, no simplemente tomar los medios para decir cosas o simplemente atraer la atención, sino para edificar. Creo que es el propósito principal, y cuando no lo hacemos así, entonces estamos errando el blanco, definitivamente. Pastor, me gustaría que iniciáramos, que usted nos explique de dónde vienen las razas humanas. Ok, o sea, a ver, bueno, sí, pienso que es un tema realmente sumamente interesante. Pues hay muchas confusiones en la gente de cara a la parte de los colores de piel, de las lenguas, ¿no? Que alguno habla, o sea, tanta gente habla tantos idiomas distintos, ¿no? Bueno, para nosotros hablar de ese tema tenemos que remontarnos específicamente a Babilonia, y a los primeros capítulos de la Biblia, ¿no? Tendremos que hablar de Noé, que es de donde nacen las 70 naciones, las 70 naciones que nacen de Sem, Cam y Jafet. Correcto. Entonces, para hacer un poco el arco argumental y etimológico correcto, lo vamos a hacer desde ahí, para que podamos entender qué pasó. Y hay cosas que están en la Biblia, que es parte de la historia, pero que de repente cuando el cronista escribe, en este caso se cree que Moisés escribió el Génesis, ¿no? Entonces, cuando él escribe estos detalles, él no los saca a relucir. Nosotros tenemos que ir a informaciones extrabíblicas para nosotros darnos cuenta qué está pasando realmente. Ahora bien, lo hermoso y lo bello es que toda la información extrabíblica nos avala la información bíblica y nos arroja luz para entender cosas que pasan en la Biblia que de otra manera no tendrían explicación. Entonces este es el caso. Este es uno de los casos. Por ejemplo, para hablar de las razas, de la división, de las naciones, de los colores de piel, de la lengua, tenemos que ir a Noé. Entonces allí de Noé, de Sem, Cam y Jafet, que eran sus hijos, nacen sus nietos, y de ahí nacen 70 naciones. 70 naciones que luego se congregan en Babilonia. Se congregan en Babilonia, y en el capítulo 11 del libro de Génesis, cuando Dios confunde las lenguas, si nosotros recordamos en el versículo de manera textual, dice que ellos tenían una sola lengua, ¿no? Y tenían un solo propósito, ¿no? Construir esta gran torre. Y es allí donde Dios dispersa estas 70 naciones. Entonces, en este punto tendríamos que hablar de dentro de estas 70 naciones. Hay algunos grupos étnicos específicos que hicieron grandes aportes a la ciencia y al crecimiento y al desarrollo sociocultural de esa época. Tendríamos que hablar de los acadios, tendríamos que hablar de los sumerios. Por ejemplo, los sumerios que inventaron la rueda, que inventaron los barcos. Entonces allí, esto es un descubrimiento interesante, porque estos que inventaron los barcos empezaron a andar, a salir por el agua y a poblar naciones.
y empezaron a salir Europa, África, vamos a decir América, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente, no todos los que salieron se desenvolvieron o desarrollaron de cara a la parte científica o la ciencia como otros. Muchos de ellos se quedaron atrás en la parte del desarrollo mental, cultural, científico, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, pudiéramos hablar de... Usted conoce, todos conocemos la historia de Cristóbal Colón. Claro que sí. Por ejemplo, y se dice que Cristóbal Colón descubrió América. Pero cuando Cristóbal Colón descubrió América, ya había gente allí. Sí. ¿De dónde venía esa gente? ¿De dónde venía? En Groenlandia también había gente. O sea, en todo el mundo fue poblado. Definitivamente. Tanto desde cuando hablamos, por ejemplo, en este caso en la parte occidental, en Latinoamérica específicamente, desde Brasil, Chile, hasta la corona arriba, Estados Unidos, Alaska, hay indios, ¿no? Entonces, ahí está. Nosotros conocemos y sabemos todavía hoy es algo que pasa con las lenguas, que se van desarrollando de cara a la parte cultural, y las lenguas van sufriendo un cambio en los años. Nosotros, por ejemplo, lo vemos en nuestro país, por ejemplo, en República Dominicana. Usted se ausenta un año y cuando llega el próximo año, usted se va de vacaciones allí, usted encuentra que el populacho, la gente está hablando un sinnúmero de palabras nuevas y raras, que de repente tú no lo entiendes. Código de la calle. Códigos de calle. Pero también estos, hasta cierto punto, ejercen una fuerza. Por ejemplo, vamos a decir así, en la Real Academia Española, al punto que hay términos que la Real Academia Española ha tenido que acuñar como parte del idioma central de una lengua. O sea, de un país específico, o de una nación, o de un continente. Okay. ¿Entiende? Entonces las lenguas van desarrollándose con el tiempo. Y esto pasó. Cada una de estas personas que salieron de Babilonia, que empezaron a emigrar a muchos países, aunque en algunos casos ellos tenían el mismo idioma, en la división hubieron cambios. Podemos, por ejemplo, mencionar el caso de Brasil y Portugal. Naturalmente Brasil habla portugués, pero la diferencia es abismal. Nosotros podemos hablar del español, viene de España, pero cuando usted va a Colombia, usted va a México, usted va a República Dominicana, usted va a Chile, usted va a Argentina, usted va a Costa Rica, donde quiera que usted va a ver el desarrollo de la lengua. Entonces ahí podemos ver en la parte de lo que es... ¿Me quería decir algo? Sí, quería preguntarle. Entonces, ya que usted mencionó Babilonia, ¿cuál ha sido la influencia de Babilonia sobre las religiones del mundo? Ok, bueno, vamos a terminar esta parte. Okay. Vamos a terminar esta parte. Y entonces vamos con la próxima pregunta. Si tenemos tiempo, no sé cómo vamos con el tiempo. Entonces, eso podríamos decir de cara a la parte de los lenguajes, de las lenguas. De cara a la parte del color de piel y de muchísimos otros factores. Recuerde que cuando Dios crea el hombre con una capacidad de adaptación a su ambiente natural. Correcto. Entonces, ahí tendríamos que hablar de, por ejemplo, la melanina. La melanina es una vitamina que recibimos, por ejemplo, del sol y en algunos condimentos de la tierra que pudiéramos comer, pero casi siempre tiene mucho más que ver con el ambiente, con el sol, con falta de sol o con recibir una cantidad de sol mayor y a mayor cantidad de tiempo. Okay. Entonces, la melanina hace un efecto muy fuerte en la piel, en el pelo y en los ojos. Y es algo que nosotros lo podemos ver, por ejemplo, a corto plazo. Cuando yo, por ejemplo, vine a Austria, recuerdo que yo estaba bien quemadito. Porque yo trabajaba en el aeropuerto y allí yo tomaba mucho sol y yo estaba bien. Y cuando vine acá a Austria,
en cuestión de semanas, mi esposa me dice, wow, pero mira, tu piel ha cambiado. Es normal. Entonces, imagínese usted, en el tiempo esto por ejemplo, de los acadios, de los sumerios. Estamos hablando de manera esporádica, o sea, simplemente tocando esos puntos sencillos. No estamos profundizando, pero sí trayendo luz para que la gente comprenda cómo es que las cosas se dan. Una pregunta, pastora. Entonces, el mismo sol que da aquí es el mismo sol que da allá, ¿no? No importa en cualquier parte del mundo. Sí, pero no da con la misma fuerza. Recuerde que... Ok. Claro, depende recuerde de la fuerza con la que impacte la piel. Claro, y recuerde que la Tierra tiene movimientos de traslación y de rotación. Y el Sol, en realidad, antes se creía que era el que se movía, ¿no? En la Tierra. Entonces el Sol está estático en una parte y hay partes de la Tierra, por ejemplo, donde en el ozono, no sé si usted conoce de esto, que hay una parte donde básicamente siempre está de noche. Nunca amanece. Esto en uno de los polos norte. Correcto. Entonces, no en todas las partes de la Tierra el sol golpea igual. Por eso es que hay partes, por ejemplo, en África hay partes de África que el sol es tan fuerte que opera. Por ejemplo, aquí tenemos un globo. Por ejemplo. Entonces, muéstranos ahí para que la gente para que tengan no se una nos idea. pierdan. Exactamente. Mira, vamos a hacerlo así. Vamos a decir que el micrófono, wow, es tremendo porque esto nos da una ilustración excelente. Este es el sol, el micrófono es el sol y la Tierra va dando vueltas. Correcto. Entonces, el mayor cúmulo de energía solar o de luz solar se concentra en el centro. Pero la parte de arriba y la parte de abajo de repente no necesariamente reciben la misma cantidad de energía solar. Entonces en esa parte es más frío. Dese cuenta que en los polos siempre es más frío. Groenlandia, en la parte, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que más dominamos, por lo menos de habla hispana, en Canadá, en Alaska, Groenlandia, arriba, todo esto aquí, siempre, ahí es que están los icebergs, estos grandes, gran cúmulo de hielo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, en esas partes, donde las personas que se desarrollan en esas áreas, usted se va a dar cuenta que su piel es más blanca porque recibe menos cantidad de melanina. Sus ojos son más claros porque reciben menos cantidad de melanina. Su pelo es más rubio porque recibe menos cantidad de melanina. No siendo así en el África, por ejemplo. El África son morenitos así como yo. Sí. Son morenitos y tienen los ojos más oscuros. Entonces, disculpe, pastor, ¿quiere decir entonces que la Tierra se mueve solamente en una sola dirección? No se mueve... Hay dos movimientos que se acuñan a la Tierra de cara a la ciencia, ¿no? Está el movimiento de rotación y está el movimiento de traslación. Uno es que rota así y otro que se traslada alrededor del Sol, me parece. Por eso es que hay en un punto del tiempo en el que la Tierra rota y hay un eclipse. En ese movimiento de traslación de la Tierra, el Sol y la Luna se juntan. Pero realmente quien se está moviendo es la Tierra. Sí. Y en ese movimiento, como el Sol está más lejos, la Luna está más cerca, se une la Tierra y el Sol. Sale el eclipse. Exactamente, entonces ahí viene el eclipse. Mientras la Tierra se mueve, entonces se va el eclipse. Bien, entonces eso, ¿no? Entonces ahí está la parte de la piel, ¿no? La melanina trabaja mucho en lo que es la piel, el pelo, los ojos, toda esa parte, ¿no? Y nuestro cuerpo se adapta. Ya cuando nosotros hablamos de los chinos, ya hay otros elementos. Y no solamente, ojo, no solamente en la parte de la piel. Hay etnias, por ejemplo, hay una etnia en Filipinas que esta gente nació y creció en el agua y tienen sus casas en el agua y están tan acostumbrados a ese nivel de vida que ellos pueden durar hasta 6 minutos debajo del agua. Wow. Es impresionante eso. Ellos hay otros tipos de etnias que, aunque son morenos,
sus ojos son azules. Y son todos azules. Y eso tiene mucho que ver con su ambiente, con su alimentación y también con la parte geográfica donde ellos se desenvuelven. Entonces, geográficamente donde el hombre se desenvuelve, eso ejerce cierta fuerza en cuanto a lo que se llama la adaptación física, biológica del ser en el lugar donde se desenvuelve. Wow, esto está profundo. Entonces, eso nace en Babilonia, correcto. Eso nace en la división. Porque si Dios no hace eso, entonces eso hubiese tardado un poquito más. Vamos a decirlo así. Pero cuando Dios divide las lenguas, la gente se reúne por etnias y empieza a viajar, empieza a pasar todo eso. Empieza a suceder todo eso. Entonces de ahí vienen las lenguas, de ese desenvolvimiento vienen todas esas cosas. ¿Y de dónde usted tiene toda esa información, pastor? ¿De la escuela o usted mismo lo investigó? ¿De dónde viene tanta información? Por ejemplo, yo soy maestro en teología. Ok. Nosotros somos maestros en teología, somos representantes de Redeemer Christian University aquí en Austria, o vamos a decir para el área de Europa, pero específicamente en Austria. Entonces, bueno, son cosas que uno aprende, que uno estudia, ¿no? Informaciones a las que uno se expone. De repente también en internet hay muchísimas informaciones acerca de eso. Yo estoy seguro que si usted lo googlea, naturalmente va a aprender mucho sobre esas cosas. Pero ya con la guerra de información que hoy hay, siempre se hace necesario tener un maestro, alguien que pueda guiarle, ¿no? En esa guía del conocimiento, sí, en ese camino. Es que en las redes sociales usted se topa con la misma. Usted hace una pregunta en las redes sociales, pero le van a aparecer cantidades de respuestas. Sí, tremendo. Hoy, mire, es tan fuerte la guerra de informática que nosotros tenemos a todos los niveles, no solamente en las redes sociales, los libros, etcétera, que al final tanta información, en vez de ayudarnos, nos hace daño. Porque la gente anda confundida, la gente anda por los aires. Y al final la información, uno no acaba de entender si lo ayuda, si no lo ayuda. Mucha gente que toma las redes sociales a dar una información mal, pues no han aprendido, no se han educado, no han crecido en el campo del conocimiento. Entonces, como son personas que son influencers, por ejemplo, sus seguidores caen en lo que nosotros llamamos que es la falacia del poder. Lo dijo fulano, pues es verdad. Pero fulano es simplemente una persona que es famosa. Que usted sea famoso no quiere decir que usted maneje el conocimiento necesario para dirigirse a la masa. Entonces, como él es famoso, todo el mundo cree las tonterías que él dice. Sí. Aunque esté fuera de contexto, fuera de estadísticas científicas. Entonces, eso está pasando mucho hoy. Por eso hay una desinformación masiva en las redes sociales. Wow. Increíble. Sí. Entonces, la segunda pregunta. Como le estuve preguntando ahorita, pastor, ¿cuál ha sido la influencia de Babilonia sobre las religiones del mundo? Ok, wow. Sí. Tremendo eso. Déjeme organizar mis ideas. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hablar, y vamos a profundizar un poquito más acerca de Babilonia, para que nosotros podamos entender qué pasó en esos momentos, aproximadamente 4,000 años antes de Cristo. Y qué es lo que está pasando hoy religiosamente hablando, ¿no? Lo primero que tenemos que hablar es de Sinar. Cuando nosotros vamos al capítulo 11, versículo 2, Sinar era el nombre antiguo que luego se llamó Babilonia y luego Mesopotamia, pero es lo mismo, hoy en día se llama Irak. Es allí donde se construyeron las Torres Gemelas. Cuando nosotros vamos allí nos vamos a dar cuenta que hubo un hombre que fue el primer poderoso, el primer, vamos a decir, que creó un sistema político, un sistema ordenado, con constitución y todo lo que podríamos llamar como sistema social, ¿no? Tendríamos que hablar de Nimrod.
La Biblia habla poco, pero habla cosas contundentes acerca de él en el mismo capítulo 11, si mal no recuerdo, del libro de Génesis. Y lo primero que dice es que Nimrod fue un hombre poderoso delante de Jehová, y dice que era cazador. Entonces, esto es sumamente interesante para la información que vamos a arrojar ahora. Recuerde que en esa área de Oriente, en Sinar, vamos a tomarlo desde ese punto, que estaba específicamente entre dos ríos, que era el río Tigris y el río Éufrates, que están muy mencionados en la Biblia. Sí. Habían fieras, en esas áreas había muchas fieras. Y hay muchos versículos bíblicos que podríamos citar para mencionar esa realidad. ¿Qué pasa? La gente se sentía insegura. Una de las maneras en la que las personas pudiesen sentirse seguras era que alguien saliera y pudiera controlar este asunto de las fieras que se comía la gente. De hecho, hay una historia, por ejemplo, en el mismo libro de Génesis, cuando hablamos de José, la excusa que le dieron los hermanos de José con la túnica llena de sangre es que se lo comieron una fiera. ¿Me sigue? Entonces, allí se levanta la figura de Nimrod, el primer poderoso, que la Biblia lo dice. De hecho, cuando nosotros vamos al contexto bíblico, la palabra poderoso fue traducida a la Biblia Reina Valera, pero en el original se dice Gibor, que significa literalmente tirano. El tipo fue un tirano. Y el nombre Nimrod significa rebeldía. Correcto. El tipo fue quien proveyó los elementos específicos para, vamos a decir así, traer lo que se llama idolatría dentro del pueblo, ¿no? Y todo un sistema caído, totalmente abarrotado de pecados, de lujuria, etcétera, etcétera. Pero vamos a la historia, para que podamos entender un poquito qué es lo que pasa con las religiones de hoy, porque todo tiene que ver con Babilonia. Entonces, Nimrod, este gran hombre, lo que él hizo fue trabajar con inteligencia. Él dijo, vamos a hacer algo. Vamos a matar la fiera. Él era inteligente, entonces dijo, matando las fieras que están cerca de la gente no es suficiente. Vamos a crear muros que proteja a la gente de esos animales que están allá afuera. Correcto. Y de todo lo que se podía vivir en esas áreas. Entonces es allí donde nace Babilonia como ciudad. Correcto. Okay. Amurallada por todos los lados. O sea que todo empezó así. Claro. Esa fue la intención de cómo vinieron esos muros y esa cosa. Claro que sí. Entonces ahí es donde él gana fama delante de la gente y gana renombre, porque él buscó una manera de proteger a la gente. Okay. Entonces es allí donde él es levantado como el primer poderoso gobernador. Y eso está en el libro de Génesis, capítulo 11, capítulo 10, por ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Nimrod tenía una esposa que se llamaba Semiramis. Tenía una esposa. Luego hay algunas cosas que pasan en la vida de Nimrod, que no vamos a mencionar muchas. Por ejemplo, podríamos mencionar que cuando él muere, él fue dividido, fue cortado su cuerpo y fue mandado a muchos lugares. A varios lugares de esta ciudad de Babilonia. Y es algo que se ve en una de las historias de la Biblia. En el libro de Samuel, si mal no recuerdo, o Jueces, capítulo 19. Donde agarran a una mujer y se corta en 12 pedazos y se manda a las naciones. ¿Y con qué intenciones, pastor? Fue cortado para eso. Eso tiene, por eso quiero ir hablando, porque eso tiene su trasfondo religioso. Correcto. Básicamente, ello hay varios arcos de interpretación de cara al texto bíblico. No vamos a entrar en él ahora, solo lo quería mencionar como vamos a decir una copia de algo que ya había pasado. Porque las religiones que tenemos hoy, el 90%, 95% de ellas, son todos una copia de Babilonia. Cada una a ciertos niveles. Entonces, para responder la pregunta inicial. Entonces, para avanzar más, tendríamos que hablar de Semiramis.
Semiramis, cuando él muere, que lo mató una bestia, cazando. Entonces allí ella tiene un hijo luego, un niño que se llamó Nimrod, se llamó Tamuz. Tamuz, ajá. Entonces ella dice que Tamuz era la reencarnación. Escuche eso, la reencarnación de Nimrod. Entonces es allí donde nace la primera doctrina de reencarnación en Babilonia. Por eso nosotros hemos visto también que esta doctrina de reencarnación se ha ido a la India, por ejemplo, que es donde nosotros vemos esa influencia, sí, ¿no? En esas religiones hindúes, del yoga y toda esa línea que no vamos a entrar. Pero el cúmulo de información específico, y cuando hablamos de Brahma, que es el dios más prominente de la India, porque ellos tienen más de 300 religiones. Si hablamos de las religiones de la India, vamos a amanecer hoy. Pero uno de los fuertes es la reencarnación. Ahora, en la historia, el primer acontecimiento que tenga que ver con una reencarnación está aquí. Nimrod, Tamuz. Okay. Ahora bien, después la misma Semiramis dice que Nimrod lo convierte en un dios, el dios Sol. Correcto, el dios Sol, que luego se conoce en toda la Biblia como Baal. Entonces, a su hijo Tamuz lo convierte en el dios, en un dios, que su símbolo era el símbolo del becerro este. Ella también era una diosa que se le daba adoración. Okay. Ella se convirtió en la diosa de la fertilidad, que es la misma diosa que desde Sinar, o sea, desde Mesopotamia, tomó el nombre de Ishtar, después Inanna. Y luego, al pasar del tiempo, con la división de las naciones, aparece, por ejemplo, para los romanos como Iuno. Y uno que es, hoy nosotros heredamos en el mes de junio, pero es en conmemoración a esa entidad del panteón de dioses romanos que nació aproximadamente 750 años antes de Cristo con Rómulo. Nace Roma y ahí ellos hacen una copia de los dioses babilonios y uno de ellos era Iuno, que era la diosa de la fertilidad y del sexo. Correcto. Entonces también tenemos la parte de los fenicios. Ahí estaba, por ejemplo, Astarot o Astartet, que es la misma diosa de la fertilidad. La tenemos en los egipcios, Isis y su hijo Horus. Horus. O sea, siempre vamos a ver la madre y el niño. Siempre. Que son adorados. Y eso está hasta el día de hoy. No tengo que hablar tanto para que se sepa de qué estamos hablando. Entonces, Semiramis, que fue, después que muere Nimrod, se convierte en la autoridad. Vamos a decir, y ella es la que trae ese nivel. Por eso se habla de Babilonia como un misterio. De hecho, el mismo apóstol Pablo habla a Timoteo y dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en función, está operando. Y en el capítulo 2 de Romanos, Pablo habla acerca de ese nivel de idolatría. De hecho, pudiésemos leer algunos versículos. Si quiere puede leer algunos. Por ejemplo, en el libro de Romanos, el mismo Pablo habla y dice de eso, que dejaron de servir a Dios como Dios y empezaron, dice que se envanecieron en su concupiscencia, en su entendimiento, y empezaron a adorar cuadrúpedos, etcétera, etcétera. O sea, él está hablando del mismo sistema religioso que Dios viene combatiendo desde el inicio. Okay. Por favor, si hay algún versículo. Leemos Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 5. Dice: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto,
y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía... Puede dejarlo ahí. Okay. Yo creo que con eso tendríamos... Le diría que lea, por ejemplo, Jeremías 51, desde el versículo 5 al 7, para agregarle a ese. Ahora, algo rápido que me gustaría añadirle a ese texto. Fíjese que en la Biblia, la mujer, cuando se ve una mujer en visión, esto le pasa, por ejemplo, a Juan, hace representación de la iglesia. Okay. Correcto. Ahora bien, pero cuando Dios quiere hablar específicamente de una iglesia salva, se refiere a la iglesia como una mujer virgen o como una esposa. Okay. Eso usted lo va a ver en toda la Biblia. De hecho, en el mismo capítulo en los últimos capítulos de Apocalipsis, si usted lee Isaías, se dará cuenta que Dios le dice: yo fui esposo, marido para ustedes. O sea, que da la idea de que el pueblo salvo de Dios es esposa. Ahora, aquí aparece una mujer que también es una iglesia, pero él la llama ramera. Okay. Entonces, vamos a ver qué dice Isaías, Jeremías 51, versículos 5 al 7. Versículos 5 al 7. Amén. Dice: porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. El versículo 5, ¿no? Siga. Hasta el 7. Huid de en medio de Babilonia. Y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad. Porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Párelo ahí. Ve, dice que de Babilonia, del vino de Babilonia, bebieron todos los pueblos. ¿Cuáles pueblos? Los 70 pueblos o naciones que salieron de allí en la dispersación. Entonces, ¿cuál es el vino? El vino de la religión. El vino de la religión que hasta el día de hoy nosotros tenemos en todo su esplendor. En todo su esplendor. Y, bueno, eso... Amén. Eso lo podemos ver. Lo podemos ver, por ejemplo, la misma Semiramis, como dijimos, que es la madre adorada, correcto, con el hijo, en todas las naciones del mundo. Por ejemplo, en China se llama Qingmu. Qingmu. Y cuando usted busca el nombre de Qingmu, que adoran en China, usted va a ver que aparece una mujer con un niño. Cuando usted lo busca también en las religiones hindúes, usted va a ver que aparece una mujer con un niño. Cuando usted busca, por ejemplo, Afrodita también era la reencarnación o la copia, vamos a decir, perdón, no reencarnación, la copia de la misma Ishtar, Inanna, de la misma Astarot, que era la diosa de la fertilidad, que era la fenicia, y luego vienen los corintios y los efesios. Incluso tenían un centro en Corintios para el tiempo que Pablo escribe, ellos tenían un templo a Afrodita, y habían 500 mujeres allí que se depravaban sexualmente en orgías, etcétera, y se rapaban el cabello. Correcto. Hay muchos asuntos ahí de cara a la parte doctrinal, cuando Pablo escribe, que no quiero entrar en esas discrepancias, porque hay muchas malas interpretaciones allí. Pero lo cierto es que cuando Pablo habla de eso, del pelo de la mujer que debe de dejarse el pelo, es porque él está combatiendo el templo de Afrodita en Corintios, que ellas se raspaban el pelo y se depravaban. ¿Entiende? Entonces, lo más importante de esto, señores, es que esta cultura de pecado cesó entre el siglo I al siglo IV de nuestra era con el principio de la era cristiana. Una cultura de pecado que inició 4000 años antes de Cristo, aproximadamente entre 4000 a 3100 años en Babilonia.
que el mismo Dios la venía combatiendo la poligamia, combatiendo las orgías y todo esto. En el mismo libro de Levíticos, Dios habla acerca de que no debía de haber incesto, ni en primero, ni en segundo, ni en tercer grado, ni en ningún grado. ¿Por qué? Porque todo esto lo habían heredado. Se habla incluso de que la misma Semiramis tuvo relaciones con su hijo Tamuz. Sí. O sea, estamos hablando de un nivel de idolatría y de pecado en todos los niveles. Entonces, ¿cuándo muere? ¿Cuándo muere hasta cierto punto este baño cultural religioso en la era cristiana? Ahí la iglesia naciente, Pedro, Pablo, Juan, a pesar de que esos emperadores, Domiciano, Nerón, mataban a los cristianos, ellos predicaban en contra de toda esta depravación. La gente fue despertando hasta el punto que para esa era, esa influencia cayó casi totalmente. Entonces, la influencia religiosa, Babilonia cayó naturalmente físicamente, vamos a decir como estructura geográfica. Hasta cierto punto muchas de sus doctrinas cayeron, aunque otras en ciertas religiones se utilizan en África. La poligamia en el Islam, en muchísimas partes del Islam, la poligamia es normal. Muchísimas formas de pecado que no son bíblicos están allí. Esa influencia está allí, en la fe, en las imágenes. Cuando el mismo Dios habla de que las imágenes no deben de ser adoradas. Bueno, entonces esa fue uno de los más grandes hallazgos de la iglesia primitiva, que combatir toda esa influencia babilónica. Pastor, pero hoy en día vemos que la gente sigue adorando imágenes y siguen adorando estatuas y siguen adorando un reguero de cosas que uno ni se puede imaginar. Claro, bueno, lamentablemente el problema más grande que la gente tiene hoy en día, hay varios problemas. El primero es la ignorancia. Ignorancia de la palabra de Dios. Porque estas religiones no han consumido la palabra de Dios. La mayoría de estas crean sus propios libros y sus propias guías, como el mismo Pablo dice, que habrán hombres que no le servirán a Dios sino a su propio vientre. Ellos desean crear un sistema religioso sostenible para beneficio propio. Entonces, basado sobre esta plataforma, se crea un sistema de dogmas humanos alejado de lo que es la palabra de Dios. Entonces, si esta es la plataforma, naturalmente, la idolatría se va a mantener. Y todas estas tradiciones babilónicas todavía están vigentes. No solamente la idolatría por ejemplo, a la Madre del Cielo. Por ejemplo, si usted va me gustaría que lea en Jeremías capítulo 44, versículo 17, para que usted vea que esta Madre del Cielo, diosa o adorada, no se adoraba solamente ahora en el año 2023, sino que este asunto de Semiramis, Dios lo viene combatiendo desde el principio. Puede leer. Ok, la palabra dice: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes. Párelo ahí. Entonces, ese era el pecado que hacía el pueblo de Dios. Ese fue el pecado de Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Se fue a otros dioses. Sí. ¿Qué hacían los reyes de Israel en el libro mismo de los reyes, de las crónicas? Que se iban a la reina del cielo. ¿Cuál era la reina del cielo? Semiramis, la misma que se convirtió luego en Afrodita y la misma que nosotros tenemos en muchísimas religiones del día de hoy. Y son cosas que la gente lamentablemente no lee en la Biblia, tienen sus propios sistemas de libros. Muchas religiones también son ignorantes, como le digo, de la palabra. También son esclavos de sus tradiciones. Porque hay muchas personas que pelean por su religión, pero más que todo por su tradición.
Sí. Cuando el mismo Cristo peleó en contra de las tradiciones. Cuando por ejemplo, venían los discípulos, no, que tus discípulos no hacen esto. En el mismo Israel, que no se lavan las manos. ¿Por qué? Porque esta gente había hecho lo que se conoce en el judaísmo como el cerco de la Torá. Era un sinnúmero de actos litúrgicos o de maneras, vamos a decir, de adorar a Dios, pero que al final, en vez de adorar a Dios, lo que hacían era alejarlo. Y ellos se volcaron más a sus propias tradiciones que al Dios mismo. Por eso, cuando en el pueblo de Israel, antes de comer, no solamente tenías que lavarte las manos, sino tenías que hacer ciertas oraciones. Entonces, Jesús viene y le dice, o sea, que lo que daña al hombre empieza a hablar y le habla de las tradiciones y le dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí porque está siguiendo palabra de hombre, etcétera, etcétera. No quiero abundar mucho, pero Jesús está trabajando en contra de las tradiciones. Y el problema del día de hoy es que la gente o son ignorantes de la palabra de Dios o se matan con cualquiera por las tradiciones. ¿Entiende? Entonces, tradiciones que son copiadas de Babilonia. Entonces, eso a manera, vamos a decir así, abierta, pudiésemos hablar con nombre y apellido y con más detalle de muchas cosas. Pero bueno, la idea es que se pueda entender el centro. Bien profundo. En el libro de Apocalipsis, el versículo que estábamos leyendo ahorita, nosotros lo leímos hasta del 17, capítulo 17 hasta el 4, pero si sigamos leyendo en el 5, dice: y en su frente un nombre escrito y un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Sabe por qué misterio? Porque el fuerte de Babilonia eran los símbolos. Los símbolos de cara ya a también las estatuas. Todo lo que pudiese esconder un cúmulo de significado oculto, ellos lo utilizaban. Entonces, por eso se le llama la religión misterio. Correcto, porque un símbolo no acaba de decir todo lo que realmente es. Y eso es lo que Dios totalmente combate. ¿Por qué? Porque eso lo que crea es la idolatría. Y la idolatría es una puerta que nos lleva a ningún lugar. Correcto, porque eso es lo que nos aleja de Dios realmente. Por eso es que Dios le dice, y escúcheme que le interrumpa, cuando Dios habla con Moisés, Él le dice: ¿con qué tú me vas a comparar? ¿Qué hay en la tierra que pueda contener todo lo que yo soy? No hay una imagen que tú puedas hacer que pueda contener la esencia de mi ser. No, por eso entonces en el capítulo 20 de Éxodo le dice que no se hagan dioses ni imágenes de Él. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y eso es algo que se mantuvo. De hecho, si nosotros vamos un poquito a la historia, me llega ahora, cuando Alejandro Magno, escuche esto para que usted vea qué interesante. Cuando Alejandro Magno conquistó el pueblo de Israel, recuerde que Babilonia fue los primeros que dominaron. Después de Babilonia, cae Babilonia y vienen los de Media y de Persa, se unen creando el gobierno medo-persa con Jerjes. Entonces luego, eso ya pasa algunos 400 años. Entonces luego ya 320 años antes de Cristo, aproximadamente, nace la figura de Alejandro Magno. Correcto, que fue la penúltima. Después de eso vienen los romanos. Ahora bien, en el tiempo de Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno conquista Medo-Persa, toma posesión del pueblo de Israel. Cuando él, cuenta la historia, se acerca a los sacerdotes vestidos de blancos de Israel, él estaba acostumbrado a conquistar muchas tierras, muchos países, y cada vez que él iba, él encontraba estatuas, él encontraba imágenes, símbolos que escondían misterios, etcétera, etcétera. Pero cuando él llega a Israel, él encuentra que ellos lo que tienen es pergaminos. Y él dice: ¿y dónde está el Dios de ustedes?
Le dice, nosotros no hacemos imágenes. Entonces esto lo impacta a él y lo llena a él. Y dice, ¿cómo es que ustedes pueden servirle a un Dios que solamente ustedes leen sobre él? Y el sacerdote lo que le habla es esto, ¿no? Él le dice, es que Dios no hay nada que pueda contener todo lo que una imagen posee. O sea, Dios no puede escribirse o tallarse o imaginarse con una mente humana. No hay forma. Entonces, por esta razón, Alejandro Magno separa al pueblo de Israel y tiene un trato muy especial. Cuando nosotros vamos a la historia, el pueblo de Israel, tanto para los grecos como los romanos, tenían un espacio especial por su manera única de adoración, sin imágenes. Ellos solamente tenían la Torá, o el Tanaj, como se conoce para nosotros hoy, lo que es el Antiguo Testamento, o sea, de Malaquías para atrás. Y todo esto eran pergaminos, códices, rollos, etcétera, etcétera. Entonces, es crucial esto que se pueda entender. Wow, profundo, pastor. ¿Usted iba a leer o a decir algo? Que por qué le llama las madres de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Porque Babilonia fue la cuna de las religiones. Es de donde todas las religiones han copiado y han sacado algo, aunque sea un poquito de ella. Su sistema religioso, su manera de adoración, su idolatría, su su sistema pecaminoso, vamos a decirlo así. Entonces por eso le llama la madre. Porque ahí es donde nacen todas. Donde nace todo. Claro. Okay. Claro, pero cuando nosotros vamos, mire, es interesante eso. Vamos a hablar, por ejemplo, del rosario. El rosario, nosotros, por ejemplo, lo conocemos en la Iglesia Católica. Pero el rosario no nació en la Iglesia Católica. El rosario nace en Babilonia. De hecho, muchísimas otras religiones lo utilizan. Los árabes, por ejemplo. Los árabes, por ejemplo. Los hindúes también. O sea, eso no es exclusivo de la Iglesia, por ejemplo, católica. Es una copia. Es una copia. De hecho, si usted va a la busca, y creo que en internet debe de aparecer, en la moneda de Astartet. Astartet era la diosa fenicia. Aparece ella con un rosario. En una moneda antigua, muy antigua. Entonces, todo ese sistema, vienen los apóstoles. ¿Qué hacen los apóstoles? Los apóstoles y Cristo totalmente sacan ese sistema religioso. Nunca un apóstol dijo, miren, para usted orar a Dios tiene que ponerse tal ropa, o ponerse tal rosario, o hacer tal letanía. Ninguna de estas cosas. O sea, el sistema religioso puro no tiene nada que ver con todo este baño sociocultural religioso de Babilonia, totalmente. Incluso lo rechaza. Okay. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña oración antes de cerrar, de terminar la entrevista? Claro que sí. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre bueno y eterno, pidiéndote, oh Dios, que tú puedas cubrir la mente y el corazón de todos y cada una de las personas que nos escuchan el día de hoy. Te pedimos que todo espíritu de confusión, que todo espíritu de religiosidad, que todo espíritu ancestral que arrastre sus mentes, sus corazones para ser atados a algún sistema, Dios, religioso y no a ti, lo echamos fuera. Te pedimos que traigas tu revelación, tu conocimiento, tu gracia, tu paz. Gracias, Señor, por mi querido hermano Vladi, por todo este esfuerzo que hace para poder llevar tu palabra a Dios. Te damos gracias por este momento que hemos podido compartir tu palabra con todo el corazón. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, pastor, por estar por aquí. De verdad, muy agradecido de que usted se haya tomado su tiempo y que haya pasado por aquí para traer esta enseñanza que sé que va a ser de mucha edificación para cada uno de los que van a ver este video. Amén. Gracias, amén. pastor. Siempre, siempre.